Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Ya lo decíamos que se está viviendo un verdadero terremoto político en La Moneda con la salida del subsecretario Monsalve, una autoridad que por lo menos tiene bastante ligazón con nuestra zona. Recordemos que fue parlamentario. Sí, 3 periodos acá por la provincia de Arauco. Exactamente, conoce muy bien la zona y ha estado bastante involucrado en temas que tienen que ver justamente con Biobío, el tema de la seguridad en la provincia de Arauco. Ya lo decía nuestra invitada también, temas que tienen que ver con, por ejemplo, los mineros del carbón. Entonces, por lo tanto, claro, su salida no es una situación para dejar pasar o tan sencilla. Ya le damos la bienvenida a quien va a conversar con nosotros de contingencia política. Yo sé que a lo mejor el tema Monsalve nos va a llevar harto rato, pero también queremos abordar con ella otros temas. Flor Weiss, diputada por Biobío. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por siempre tener la amabilidad de acompañarnos. Hola, Ángela, Leslie, un agrado estar acá conversando con usted. Un saludo a todos nuestros amigos a través del Conquistador. Diputada, usted lo mencionaba, la voy a evidenciar, decía, teníamos muchos temas todavía que conversar con el subsecretario Monsalve. ¿Cómo lo toma? Yo me imagino que ayer el WhatsApp o su WhatsApp hervía justamente después de esto, que para muchos ha sido bastante impactante, sobre todo por, si bien ha habido críticas, lo decíamos también, al ministerio, la figura de Manuel Monsalve era bastante transversal desde la perspectiva política. Bueno, efectivamente yo estaba en terreno ayer en Contulmo, precisamente viajando hacia Tirúa, cuando veo el teléfono y nos sorprende este remesón del gobierno, que le afecta al gobierno, a la institucionalidad, a las instituciones, y con una denuncia además de un hecho que es gravísimo, porque la renuncia, pueden haber renuncias por otras situaciones, pero en este caso además es gravísimo, es una denuncia que primero de ser abuso sexual pasa a ser de violación, que ya se iba endureciendo, digamos, durante las horas y que, bueno, por supuesto la presunción de inocencia, hay que decirlo, son denuncias que tienen que demostrarse, y por eso la justicia tiene que actuar de la manera más rápida posible, más eficiente posible, porque aquí hay una víctima, y que se ha dicho mucho eso, que no se tiene que revictimizar, y lo creo absolutamente, y que además este gobierno ha pregonado eso siempre, pero al parecer en estos casos no fue tan ágil ni tan rápida, y más bien hubo un silencio, un hermetismo, y un plazo y un tiempo, horas que pasaron, que llegaron a ser 2 días en donde esto no se informó, no se comunicó, después no sabíamos si el gobierno había sabido o no. Ahora se dice que sí supo la ministra del Interior, se le dio un tiempo para que él viniera donde su familia, viniera acá a la zona, pero sin embargo estuvo exponiendo en la comisión de presupuesto en la mañana, durante la mañana, mientras esto ya estaba absolutamente, digamos, evidenciado y que iba a salir a la luz pública, entonces, por la prensa. Entonces nos parece que es un hecho gravísimo por lo complejo, y porque se trata de una vulneración a las mujeres, de una denuncia, insisto, de un abuso sexual que, al conocer los detalles que hemos visto también que han trascendido, eso es materia de la investigación, por supuesto, y tiene que ser eso en sede judicial, donde eso se entreguen esas declaraciones, en fin, pero hasta ahora lo que se ve es que realmente una autoridad que tiene que estar encargada de la seguridad del país, y que en ese fin de semana, donde además fue gravísimo la cantidad de muertes y delitos, porque fue el fin de semana de septiembre, sí, además esté en acciones que son personales, por supuesto, pero el tiempo, además, en esa otra arista, me parece que el tiempo de las autoridades dedicadas a la seguridad del país debiese haber estado en poner el foco en cómo se evitan los homicidios y los delitos que crecen día a día. Entonces, sin más allá de decir que era una persona que estaba evaluada bien, y que el gobierno dice muy bien evaluada, y la gente igual, bueno, yo veo que el crimen organizado entró y avanzó cada día, más allá de las explicaciones que da el subsecretario, la verdad a mí las cifras no me condicen con esa tan alta evaluación que tenía, más allá de ser una persona y una figura política. Sí hay que reconocer que tenía un manejo en ese sentido, y que oficiaba la política de buena manera, digamos, una persona seria, eso hay que decirlo, seria y de alguna manera también creíble y respetable, pero más allá de emitir tanta aplauso por su gestión, a mí no me parece, más con todo lo que hemos vivido en nuestra zona, pero hoy día la verdad que la situación es gravísima, porque se tiene que descubrir sobre todo el tema del ocultamiento de información, y donde la ministra Orellana, ministra de la Mujer, de un gobierno feminista, tenía que haber reaccionado de manera inmediata y tomar una postura activa y en defensa de las víctimas. Y eso no lo hemos visto, no lo vimos en el gobierno. Entonces, cuando es alguien de ellos, la conducta o los dichos parecen ser bastante más matizados, más suaves, y solo se dedican a dar explicaciones, y a mí me parece que no ha habido una conducta consecuente en lo que han dicho por siempre, y no se trata de la misma situación cuando son personas que son las que están dentro de su gobierno. Ahí, diputada, bueno, la denuncia se presenta el día lunes, que fue 14 de octubre.
Y finalmente el día de ayer, una de las críticas que tal como usted también lo mencionaba, es que finalmente se espera, aunque la ministra del Interior lo descarta, pero cuando esto finalmente ya explota con la publicación de la portada del diario La Segunda y se comienza ya a conversar, y no solamente a conversar, sino que finalmente a consultar la veracidad de los distintos ministerios, además todos los otros medios también moviéndose, y ahí es finalmente cuando después él entrega su declaración, Manuel Monsalve, y presenta su renuncia. Día jueves, la denuncia se presenta el día lunes. ¿Usted cree que debería haber sido inmediatamente? Porque obviamente del Ministerio del Interior ellos deberían tener la información directa de que llega esta denuncia también a la Policía de Investigaciones. Absolutamente, a mí me parece que aquí son puras explicaciones que da la ministra, y ayer la verdad que entre una explicación y otra lo único que hacían era meter las patas cada vez más. Me parece que es claro, pasaron 2 días, si no se hubiese, y un poco más, si no se hubiese más, porque esto fue el 14, que es lunes, que fue la denuncia, ¿qué pasaría si no se hubiese filtrado por la prensa? O sea, esa es la pregunta. Si no hubiese explotado esto en la prensa, ¿cuánto más habría pasado si estaba él cómodamente? No voy a decir cómodamente, porque de haber tenido pero él seguía con su agenda, problema gravísimo. Él seguía con su agenda, o sea, estaba exponiendo en el Congreso, en la sede del Congreso en Santiago. O sea, si esto no se hubiese filtrado, lo más probable es que no hubiese ocurrido la renuncia como ocurrió ayer, porque ya los hechos no dieron para más. Entonces, claramente el gobierno no puede no saber. El subsecretario, la figura del subsecretario, anda con personas con escoltas, y dicen porque yo no las he contado, pero que anda con 5, 6, 7, hasta 8. Es una persona que la segunda persona del país encargada de la seguridad pública, anda con personas que tienen que haber observado, haber notado algo, si él siempre está siendo resguardado, custodiado. Entonces, que no haya habido nada, que nadie haya... se han filtrado desde el Ministerio Público o denuncias que no se condicen, mínimas a veces, de cualquier autoridad ante lo local, a veces mucho menos relevante, digamos, de importancia tan grande en el país, y se filtran. Y en este caso no, me parece raro. Solo yo creo que el gobierno guardó silencio, viendo cómo manejaban esta situación, que francamente fue inmanejable, y les pegó un portazo, sobre todo, no hay que quitarle importancia a eso, a la postura esta feminista, y donde la ministra Orellana, una vez más, así como ocurrió el caso de Isabel Amor, que no es lo mismo en los hechos, esto es mucho más grave, porque se trata de otra situación que se tiene que demostrar en los tribunales, pero guardaron silencio absoluto. Sí. Diputada, no sé si usted lo sabe, la verdad es que yo lo desconozco, por eso solo voy a preguntar. Usted hablaba respecto a las escoltas, y obviamente porque además es una autoridad interior en el contexto hoy día, además en el que estamos de inseguridad, obviamente que él tiene que estar con sus escoltas también en el desarrollo. Y dentro de lo que se habla de la denuncia, obviamente nosotros tampoco hemos entrado en los detalles que son innecesarios, pero hay dos hechos que finalmente ocurren en lugares públicos, donde en el fondo se va a entender que él estaría solo. ¿Existe la posibilidad de que de un subsecretario del Interior esté, por ejemplo, en un restaurante en el centro de Santiago sin escolta, o por ejemplo en una plaza cerca del Costanera Center sin escolta, o sea, él y finalmente la presunta víctima y sin acompañado de nadie más del equipo? A mí me parece que no, porque ocurre que ayer, allí durante la tarde, durante el día, todos estuvimos viendo, escuchando en esta materia, y llama poderosamente la atención que un subsecretario, insisto, además de la región metropolitana, donde ocurre la mayor cantidad de balaceras y de crimen organizado, narcotráfico, que está a la orden del día, que esté comprando cigarros, acompañando a comprar cigarros a alguien en los alrededores del Costanera Center, que vaya a una plaza, a una placita pública. No voy a entrar en los detalles también de la misma manera, pero con un relajo, podríamos decir, más allá del derecho a la vida privada de las personas, pero cuando uno está en un rango, en una función de esa naturaleza y de esa relevancia, prácticamente yo creo que la vida privada queda bastante lejana, y queda para el espacio desde lo que es el interior del hogar, a mí me parece, porque obviamente es una figura pública y tiene... Ayer escuchaba especialistas en la materia y dicen, imposible que no haya estado con escolta. O sea, lo que hacen los escoltas es decir, las personas le dicen, no, déjame tranquilo, le dicen sí, pero ellos tienen que cumplir su rol y estar igualmente desde lejos vigilando, o sea, lejos o no tan lejos, de manera que no se sienta que lo están haciendo, pero no pueden abandonar su rol y su función de resguardar, en este caso, a la segunda autoridad en materia de seguridad del país. Entonces, ahí van a haber declaraciones, evidentemente hay testigos, esas personas tienen, yo creo,
que tienen que haber estado en las cercanías, dejando que obviamente respondiendo a la autoridad, a la orden o al mandato que le dio en su momento, déjenme, quiero estar en un espacio más retirado, déjense o quédense más lejos, en fin, pero tiene que haber ahí muchos testigos, hay cámaras, mira, como están detallados los hechos, la verdad que sí, eso se hace una investigación diligente con todo lo que hay, que hemos conocido por trascendidos de prensa, evidentemente, todo eso tiene que dejarse ahí oficializado. Esto debiese resolverse de manera bastante rápida. Hay peritaje, hay servicio médico legal, peritaje que ya se hicieron. A la víctima la acompaña la hija del expresidente Frey. O sea, yo no voy a dudar de una seriedad de alguien que va, o sea, para evitar cualquier tipo de otras cosas que puede... Hay dos situaciones aquí. O esto es falso o es verdadero. Y si están los hechos así como están, la verdad que no sería nada de difícil, a mi juicio, para que se demuestre y se llegue prontamente a los resultados, porque esto es un hecho que ha sido francamente un terremoto y un escándalo en términos de la credibilidad de las instituciones y de las autoridades, y aquí ese es el punto. Aquí la gente está cansada. Mira, venimos saliendo de todos los escándalos, venimos saliendo ahora del poder, precisamente Corte Suprema. Entonces aquí esto es un golpe duro para las instituciones, es un hecho grave, una denuncia grave. Hay que resguardar y proteger y la integridad de la denunciante, que se ve más expuesta precisamente en todo esto, porque esto de la revictimización es verdad. Por eso no podemos hablar de detalles, pero hay una situación que afecta a una mujer. Y este gobierno, que se declaró feminista, porque ya digo, se declaró, porque no sé, los hechos no se demuestra así, hay una ministra que tiene que resguardarse y que representa a las mujeres en el respeto y el resguardo de su derecho dentro del gobierno, y tiene que tener una postura, la debió haber tenido del primer momento, clara y activa. Siente que no fue lo suficientemente acompañando a la víctima. Clara. No fue nada, fue muda, no habló, hasta cuando tuvo que hablar y dio pura explicación y tiró la pelota para la ministra de Interior, que le avisó a ella, que no sé qué, la verdad nada. Diputada, vamos a la parte, ya lo de Manuel Monsalve está bastante avanzado, renunció. ¿Luis Cordero le parece un subsecretario o esto es un parche? ¿Cómo lo siente? Porque finalmente el subsecretario, usted misma lo decía, lleva varios temas que son sumamente relevantes. O sea, estamos a puertas de una nueva temporada de incendios forestales en donde efectivamente se despliega Interior frente a cualquier emergencia. Estamos a puerta de eso, y sobre todo el tema del presupuesto de la Nación, y el presupuesto de la Nación por eso está poniendo, y por eso yo siento que aquí había una intención de alguna manera de darle más tiempo, y que esto, bueno, no sé si esperaban que desde lo judicial tener más información de cómo iba a ir la mano, cómo venían las pruebas, no lo sé, pero claro, hay temas muy muy relevantes. Hoy día la principal preocupación de Chile es la seguridad de los habitantes, de los ciudadanos. El crimen organizado, insisto, sigue creciendo, y quien responde por ello, que es la ministra del Interior y el subsecretario Monsalve. Ya a él se le ponían las fichas respecto a su forma de ejecutar estas políticas. Yo insisto, creo que el gobierno, la ministra y él no han dado simplemente el ancho en los resultados, más allá de ser una persona que tenía un oficio político y un oficio, digamos, importante en materia de conversaciones, de diálogos con los diferentes sectores políticos. Pero evidentemente aquí también yo pienso que puede haber habido una búsqueda de una persona, o sea, ¿a quién iban a dejar buscando a lo mejor la persona más idónea, aun cuando no lo justifico? Porque en estos hechos son tan graves que hay que reaccionar de inmediato, y el golpe y la noticia tiene que asumirse, y la verdad por delante siempre, en el sentido de que ocurrió el hecho, más allá de la responsabilidad que tiene que determinarse por los tribunales. Pero es raro que un ministro lo nombren subsecretario. Escuchaba también que no ha habido un caso en donde dentro de un mismo gobierno, es decir, como bajarlo de rango, pongámoslo así, sí. O sea, es raro, o sea, no había otra persona. Claro, hay pocas personas, yo creo, en este gobierno que tengan la capacidad de enfrentar esta situación tan grave y tan crítica que estamos viviendo, y eso nuevamente ya de lo que es la gestión propiamente tal, y que además esperamos que el ministro ahora no se dedique a ser defensor del gobierno, vocero del gobierno o abogado del gobierno. Cuando estuvo en justicia hablaba más como abogado cada vez que lo estaba defendiendo más que como ministro de justicia por diferentes situaciones y hechos. Pero que haga la pega como tiene que ser, que se avance en materia de lo que es el resguardo de los chilenos y chilenas, de recuperar nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. Aquí se hablaba de que podría haber sido el futuro ministro de la Seguridad, era una de las personas, como era el subsecretario Monsalve, que venía en una carrera que se veía muy promisoria, que iba a ser senador, que iba a ser esto, que iba a ser ministro, en fin. Bueno, estas cosas, esto fue ayer, o sea, ayer se destapó esta bomba, y ahora para los chilenos, más allá de descubrir las responsabilidades, ahora las personas, ¿qué es lo que necesitamos?
que haya una figura que esté a cargo de la subsecretaría y que realmente pueda tomar decisiones que vayan en beneficio de las víctimas, no solo en este ámbito, las víctimas de la violencia, de la delincuencia. A mí, la verdad, el ministro Cordero no hoy día no voy a emitir comentarios sobre, porque hay que darle un tiempo también, pero se pasa la posta en momentos muy difíciles, muy duros, y francamente no sé si tendrá él las capacidades. Ojalá así sea, y se comprometa con la seguridad de todos los chilenos y chilenas. Pero es raro que se nombre a un ministro y se le nombre subsecretario. Ahora, se destapa un hoyo, se destapa otro, porque hay que cambiar allá también, y ya es nuevo partir, además partiendo con otra persona que tiene un tiempo de adaptación. Esto no llegaría a hacerse cargo, porque no es solo, seguridad. Yo comentaba pensiones de mineros, estábamos trabajando la glosa del Tesoro Público, en donde hay pensiones de gracia y compromisos que se habían adquirido por parte del subsecretario, que teníamos reuniones pendientes sobre esa materia, porque compromisos que no se cumplieron, porque no están incorporados en la glosa, por ejemplo, presupuestaria, y tenemos que verlo con Hacienda, con Interior. Estábamos en ello, lo vamos a seguir haciendo con quienes están hoy día. Pero francamente es un golpe más esto para esta mala gestión del gobierno en materia de seguridad en su conjunto, en materia de empleo, de economía, y sobre todo en una época en que estamos precisamente, como dice Ángela, en lo que es la elaboración del presupuesto en materia de incendios, de desastres que nos pueden golpear fuertemente, pero que, aquí el gobierno tiene que hacer y jugar las cartas de la manera más adecuada, pero hasta ahora no hemos visto que cada vez que hay cambios no han sido para mejores, no han sido para mejor, han sido para peor muchas veces. Ahora, ¿tenía el gobierno también tiempo para poder definir mejor quién iba a quedar en la subsecretaría? Porque tras conocer la denuncia, quizá a lo mejor lo más lógico, y siguiendo también lo que se piensa con el criterio TOA y además el cargo que tenía, porque lo hemos hablado acá, finalmente Interior hoy día es una de las carteras más relevantes, la que tiene mayor también, no solamente visibilidad, sino que también mayor carga, mayor presión respecto a lo que está pasando por la contingencia. Por lo tanto, no es una cartera más. Interior hoy día es una de las más importantes también, si bien normalmente en todos los gobiernos es importante, hoy día la contingencia lo hace que tenga una exigencia aún mucho mayor de poder escoger a otra persona y no al ministro de Justicia, porque también Justicia estaba con su agenda también intensa de proyecto de iniciativa, y finalmente, claro, ahora va a quedar, como usted decía, hay que ver ahí qué va a pasar con esa cartera, que además, si pensamos acá en la región del Biobío, nosotros no tenemos Seremi de Justicia, por ejemplo. Bueno, llevamos cambios de Seremi de Justicia, Seremi de Energía, ahora yo lo he pedido y lo he hecho público, eso pidiéndolo al gobierno, y le había pedido al ministro Cordero, precisamente al ministro Cordero, que nombrara luego el Seremi de Justicia, porque hay 300 solicitudes de libertad condicional que ya se avanzó, sí, pero en estos días, el martes, en el Congreso todavía no se habían resuelto, ayer jueves se habían resuelto ya la mayoría. Nosotros hicimos declaraciones en el sentido pidiendo que se nombren, que no queden descabezadas las autoridades regionales y se pueda avanzar, porque eso afecta al final a todo el sistema. Sí, tiene que estar la cadena completa. Bueno, y efectivamente seguridad es lo principal. Tenemos todo lo que es justicia, no es menor toda la crisis carcelaria, y el ministro estaba en ese tema, en la construcción de cárceles, la ampliación de cárceles, que hasta ahora tampoco hemos podido. Se anunció la cárcel de alta seguridad en Santiago, el ministro dando puras explicaciones también después, porque no se sabe dónde, que las leyes, que no están, si están, porque fue después de las masacres que ocurrieron en Santiago que se anunció esa cárcel. Todo lo que es el manejo intrapenitenciario, efectivamente, es un tema muy, muy relacionado además con seguridad, que por ahí podría haber un grado, digamos, de vinculación en lo que es pero eso es un aspecto, la crisis carcelaria, pero tenemos la prevención, el subsecretario de Prevención del Delito, que dice que lo único que hace es celebrar, entre comillas, de que hoy día esto se ha democratizado, la violencia, la delincuencia, que hay equidad territorial en el crimen, que llega a todos los espacios. O sea, frases que la verdad golpean y son una bofetada para la gente, pero seguridad, que claro, Monsalve daba esa seriedad en el sentido de ser una figura que en sus declaraciones siempre estaba bien, además mesurado, en fin. Pero mire, la autoridad más importante, la segunda del país en materia de la preocupación y el resguardo de las víctimas, hoy día ya ex subsecretario, se demuestra que entonces el gobierno, ¿a quién ponen los cargos? Porque ocurre que hay una denuncia hasta hoy, pero de un hecho gravísimo ocurrido. Y cuando ocurre,
que ocurrió el 22 de septiembre esto. Se viene a saber ahora. Sí, por eso me llama la atención que las filtraciones, que en otros casos mucho menores, pero salen inmediatamente, y cuando se hace la denuncia, después pasan 4 días. Aquí esto se hace, ya revienta públicamente. A mí, francamente, me parece que en esta situación tan grave, el gobierno no estuvo a la altura y finalmente no fue consecuente con lo que ha dicho y ha hecho en otros casos. Y qué decir de los feministas, estas feministas de cartón. Hubiese sido en un gobierno nuestro, habrían estado fuera de la moneda gritando y casi queriendo entrar y pidiendo renuncias y bueno, eso lo hacen ellas, no es que nosotros, porque no lo hacemos nosotros, pero digo que lo que se representa o lo que este gobierno fue una bandera de lucha, de campaña, y que después además lo han seguido diciendo, bueno, quedan silenciadas o silenciada, en este caso la ministra de la Mujer, que es la que debiese haber llevado esa voz, pero muy fuerte. Entonces la consecuencia aquí, la verdad es que queda bastante en tela de juicio y se nos afecta la seguridad de las personas, porque es una situación que el cambio de ministro o de subsecretario en este caso no es así como que llegar y tomar y seguir. Aquí hay un tiempo de adaptación, de hacerse cargo de probablemente equipos, personas que están ahí, que tienen roles también importantes y relevantes o roles claves que son o no de las confianzas de cada uno, que también ocurre con los equipos. Bueno, es una situación, la verdad, devastadora, a mí me parece, lamentable, dolorosísima, estoy a decir, para la víctima, como para la familia también, que no me puedo salir de lo personal, en este caso el ex subsecretario, me imagino, su familia. Bueno, por supuesto, muy duro debe ser, pero bueno, la responsabilidad hay que asumirla y hacerse cargo de que, como digo, los hechos en que se puede haber que se infringió la ley y que con situaciones tan graves, aquí lo que tiene que hacer es que funcionen las instituciones, como lo dijo una vez un presidente, pero funcionen rápido, ágil, porque hasta ahora las investigaciones, vemos casos convenios, vemos los escándalos de eso, todavía no tenemos más de 14 meses en las investigaciones, querella, ahora el Defensa del Estado, que se hizo cargo también de otras, pidió otras indagaciones en el caso, por ejemplo, de Procultura, ENTI y Procultura, de aquí de la zona. En esto esperamos que haya el fiscal Armendáriz hasta ahora, que es el nominado, bueno, pueda hacer una función que sea la que hoy día nos dé la tranquilidad de conocer la verdad simplemente, y que por otro carril vaya el nombramiento de las autoridades que están ahora, sea el ex ministro Cordero, hoy día subsecretario, bueno, que se pongan las pilas y que reconozcan y asuman la realidad de lo que está ocurriendo en materia de violencia, delincuencia, crimen organizado, y bueno, ojalá tenga él decisiones que tome que sean las adecuadas para las víctimas, y bueno, esta víctima de la situación que hoy día conocemos pueda también tener justicia en todo lo que significa esto, investigación, sanción también, lo antes posible. Imagínense lo que puede llegar a ocurrir si esto es sancionado culpable. O sea, ¿qué le pasa a una persona que es declarada culpable en una situación así? O sea, digo, la vuelta de la vida también. La diputada Flor Báez conversando con Mesa de Noticias sobre esta contingencia que por lo menos ha remecido al mundo político, y por supuesto seguramente vamos a tener más informaciones al respecto. Gracias, diputada, por venir a acompañarnos este día viernes. Gracias, diputada. No, gracias a usted, Leslie. Ángela, ha sido una mañana muy grata. Desearles a todos un buen viernes y que, bueno, por nuestra democracia, por nuestra institucionalidad y por la credibilidad de todos en nuestro sistema, en nuestro Estado de Derecho, finalmente, ojalá todos hagan su pega en lo que es esta investigación, todos los que están en esta cadena de investigación, y que podamos descubrir la verdad lo antes posible y que no ocurran nunca más estos hechos. Como digo, aquí, con toda la información que se conoce, esto es o no es, y eso tiene que salir pronto a la luz pública. Así es. Que tenga un buen viernes, diputada. Igualmente para ustedes.